Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión del Machete Televisión. Yo soy Lorena Vargas y en esta ocasión me encuentro con el camarada Emiliano Gijón. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un programa bastante interesante. Comentarles que en unos minutos más nos va a estar acompañando el profesor Efraín Vega para comentar acerca de la situación que están viviendo actualmente los docentes en la UNAM con la situación que, bueno, vivieron tanto él como el profesor Juan Manuel Buchanan con relación al despido injustificado y pues bueno, todo lo que sucedió con respecto a eso, la lucha docente y en general comentar acerca de cuál es la situación real que viven los docentes en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, camarada? ¿Qué tal, camarada Lorena? Buenas noches a quienes nos sintonizan una vez más en una nueva emisión del Machete Televisión. Sí, como comentas, pues vaya, temas bastante interesantes. Bueno, empezando por la plática con el profesor Efraín, que es una situación pues muy importante, ¿no? Que deriva de toda este acoso y este amedrentamiento por parte de la UNAM hacia los profesores. Y bueno, una situación que implica pues la lucha de los trabajadores en este sector, ¿no? Eh, Parece que fue una victoria importante por parte de los profesores. Y pues bueno, ya se encuentra aquí con nosotros el profesor Efraín para ir pues avanzando un poco en eso. Pues bueno, antes que nada le damos la bienvenida. ¿Qué tal, profesor Efraín? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿sí me escucho? Sí, claro, profesor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, buenas noches. Vale, pues ya para ir avanzando pues en esta parte, pues bueno, primero pues digamos hay que comentar, ¿no? Que estamos pues básicamente celebrando esta cuestión de que pues finalmente se ganó esta cuestión sobre el despido injustificado, se ha ganado la reinstalación pues de la planta docente, ¿no? Que había sido pues despedida injustificadamente a raíz pues de este amedrentamiento que hay por parte de las autoridades en la UNAM. Entonces, bueno, pues en concreto nos gustaría que nos pudieras comentar precisamente pues cómo fue esta situación del despido injustificado, estas causas por las cuales se les despide y bueno, cuáles fueron los principales planteamientos que realizaron en torno a pues digamos poder pues alzar, bueno, seguir avanzando en esta lucha para lograr esta reinstalación pues que lograron recientemente. Hola, ¿qué tal? Pues sí, mira, gracias por el espacio. Queremos decirles que llevamos 2 años de que inició esta represión política en contra de profesoras y profesores que participamos en el movimiento UNAM No Paga. Eh, en el caso de dos de nosotros, que fuimos el profesor Juan Manuel Buchanan y su servidor, Efraín Vega, quienes llevamos 6 años y medio y 19 años prácticamente, en mi caso, dando clases, pues se concentró la represión en nosotros porque a otros compañeros y compañeras pues los sancionaron y bueno, no llegaron a la decisión. En nuestro caso, pues consideraron que seguimos muy activos seguramente y pues decidieron hacernos a un lado a la mala de la universidad. Y bueno, pues ya después de que hay este triunfo que están mencionando, eh, pues podemos contar las cosas ya con seguridad en el sentido de que pues nos fabricaron denuncias las autoridades universitarias. Antes de que hubiera la resolución del juez, pues gente que tiene las mismas ideas de las autoridades universitarias, pues utilizaban esta cortina de humo para decir que no, que éramos unos mentirosos y que realmente pues éramos unas personas violentas y que por eso pues nos habían despedido. Y pues afortunadamente se hizo justicia afuera de la universidad y pues el juez resuelve que no había elementos para habernos despedido y determinó que es un despido injustificado por parte de la rectoría, de las autoridades de la universidad, en particular
del director de la Facultad de Ciencias. Y es importante mencionar que estas denuncias fabricadas fueron elaboradas por gente cercana pues a las autoridades, a las direcciones, y queremos ser cuidadosos en lo siguiente que vamos a decir, pero es algo que se tiene que reflexionar. Las autoridades universitarias, no solo en la UNAM, porque acaba de salir hace un par de días un correo ilustrado de la UAM, eh, entonces la burocracia dorada de las distintas dependencias universitarias e incluso más allá de las universidades han utilizado un cierto elemento de el movimiento legítimo y justo en contra de la violencia de las mujeres. El elemento al que nos referimos es el elemento que se ha denominado yo sí te creo. Entonces, lo que sucede es que cuando hay violencia hacia las mujeres, incluso pues violencia que puede ser física o violencia sexual o así en algunos casos todavía más graves, incluso hasta puede haber lesiones o incluso feminicidios, eh, pues sí hay un elemento de creer lo que dicen las mujeres en lo que pues avanzan las investigaciones. Y bueno, vemos eso bien cuando hay algo que, pues que sucedió y que pues, las mujeres necesitan el apoyo y el cobijo, ¿no? De la impartición de justicia y demás. Pero hábilmente y de manera hábil, las autoridades universitarias utilizan ese yo sí te creo de la siguiente manera. Voy a hacer una analogía con el fútbol. Este, no sé si se acuerdan, el jugador de Holanda, muy famoso, que jugó contra México y pues, se aventó ahí un clavado en el área y pues no había habido ninguna falta, ¿no? Y pues el árbitro se va con la finta y marca penal. Entonces, eso es lo que hacen las autoridades, es el análogo, se avientan ese clavado, no pasó nada y llega el árbitro y marca penal y entonces pues lo que hacen es fabricar denuncias cuando no ha sucedido nada y las personas que fabrican la denuncia pues son cercanas a las autoridades y entonces esa denuncia pues la reciben en sus órganos de impartición de justicia con un tapete rojo, pase y le dan el paso a estas denuncias y sin investigar, porque ustedes díganme qué investigación pueden hacer en 2, 3 días. En 2, 3 días viene la resolución en la mayor parte de los casos por el director o directora de la dependencia. Y entonces, sin investigación real, pues te despiden o en algunos casos, si son estudiantes, te expulsan. Por ahí ya hay algunos casos de estudiantes de algunas escuelas periféricas, de Cuautitlán, incluso ahora de la Facultad de Artes y Diseño. Y bueno, pues así te separan a la mala de la facultad en cuestión o de la escuela en cuestión, ya sea pues bachillerato o a nivel licenciatura. En nuestro caso, pues éramos profesores y entonces, pues en lugar de expulsarte, te rescinden. Pero, entonces lo que tiene que quedar claro a la gente que nos estuviera escuchando es que las autoridades universitarias son juez y parte en su sistema de impartición de justicia y entonces lo que hacen es, no pueden despedir, en nuestro caso, a profesores que estuvimos luchando por salarios justos, que estuvimos luchando al inicio del movimiento porque se les pagara a miles de profesores que en plena pandemia no tenían sus pagos y que incluso con familiares enfermos en el 2020 y 2021, pues la universidad, la burocracia dorada, ahí tengo esa imagen de fondo, pues ahí andaban, tal vez de viaje, o tal vez en sus casas ahí de campo de alguno de sus destinos, y mientras tanto miles de profesores no tenían sus cheques,
y no podían tal vez comprar medicamentos, etcétera. Entonces, pues no podían decir que te van a despedir porque participaste en ese movimiento, y entonces lo que hacen es una cortina de humo, fabricar culpables, y pues yo los llamo a la reflexión. Los casos, hay cientos de casos, tal vez más de 1000, de casos reales, de situaciones en las cuales hay compañeras que han sido pues violentadas de alguna manera en las distintas dependencias de la universidad, y esos casos están en los cajones de las oficinas jurídicas. Nadie se preocupa por hacerlos avanzar, pero por otro lado, las autoridades son muy hábiles y usan estas denuncias que gente cercana a ellas elabora, esas quejas, y entonces es así, en menos de 2 o 3 días hacen una investigación, entre comillas, que no investiga nada, y la usan para, pues, para sancionarte, despedirte, expulsarte, etcétera. Eso es lo que sucedió en nuestro caso. Y bueno, ya nada más para no alargar, pues el juez ya resuelve que fue un despido injustificado. Estas denuncias fabricadas no probaban lo que decían y no eran constitutivas de repercutir en un despido, así como lo hicieron con el caso de Juan Manuel y el mío. Y bueno, pues fue así la resolución, un despido injustificado, y la resolución del juez obliga, y ahorita vamos a ver eso de la obligación, obliga a la universidad a que nos reinstale. Y nos van a pagar salarios caídos, les llaman, y una pues una ganancia o conquista de esta resolución es que por ahí se mandata una revisión laboral, porque el juez se dio cuenta que la universidad pues está lejos de hacer valer el derecho a la estabilidad en el empleo que debe de tener todo trabajador, y entonces mandata una inspección laboral a la Facultad de Ciencias, que dicho sea de paso, tiene al 83% de sus docentes en estas figuras de profesor de asignatura y ayudantes. Y bueno, pues a estas personas, profesores de asignatura y ayudantes, pues no les hacen valer el derecho humano laboral de la estabilidad en el empleo. Y bueno, una de las demandas del movimiento pues era la basificación masiva a los profesores de asignatura. Entonces, bueno, eso es lo que dice la resolución. Y finalmente, pues a las pocas horas que nos dieron la resolución, nos encontramos incluso a los abogados de la universidad ahí recogiendo la sentencia. Pues salió un comunicado de la dirección diciendo que se iban a amparar. Entonces nuestros abogados dicen que pues esto lamentablemente pues alargará alrededor de 8 o 10 meses más esta situación. Y bueno, pues sí se queda ya más transparente esta voluntad de las autoridades de fregar a toda costa, porque pues el director salió, incluso en algún video está diciendo que, esto era antes de que el juez resolviera, que él iba a acatar la resolución. Casi, casi ustedes ya ni protesten, nos esperamos a lo que diga el juez. Y bueno, pues ya el juez dijo, hay que reinstalarlos, y entonces ya desconoce sus mismas palabras, y pues ahora se van a amparar. Y ahorita me acordé, nada más si quisiera mencionarlo, porque es algo para que se den cuenta. Antes, un par de días antes de que se dictara la resolución, en el mismo tribunal, de pura casualidad, nos encontramos a personal de la oficina jurídica con la persona que fabricó las denuncias. Entonces, eso es algo que, bueno, ya sabe uno que están juntos, ¿no? Pero ya de plano, ya tanto cinismo, y iban a una cita con el juez para intentar decir
que somos unas personas violentas con toda la comunidad y demás, y es el, la línea política que trae el comunicado del director que les digo que saca el mismo día que el juez da la sentencia. Y bueno, pues ahora la línea de rectoría es intentar decir, bueno, aunque hay una resolución de que lo tenemos que reinstalar, pues nosotros no queremos reinstalarlos porque han sido violentos con toda la comunidad, casi casi, ¿no? Y sí decir que ha habido algunas compañeras e incluso compañeros que en algunas asambleas se han parado a mentir y a decir que hemos ejercido acoso sobre ellas y ellos. Entonces yo ya de plano así en son de burla era regresar a la jugada esta del fútbol que se echan el clavado. Digo, pues oigan, tengan cuidado conmigo porque si algo se acerca, sea hombre, mujer o lo que sea, cuidado, ¿no? Y bueno, lo que están intentando es, y ahora ya con la resolución la tienen mucho más difícil, pero su línea era intentar, con esa cortina de humo, mostrarnos como unas personas que éramos acosadores y violentos hacia las mujeres y que no nos dejaban entrar a las asambleas y a los espacios de organización. Ahora ya con esta resolución del juez, pues se les viene pues mucho para abajo lo que dijeron. Estamos en un proceso de ver si se puede hacer una versión pública con los datos protegidos de esta resolución para que la gente vea realmente lo que dijo el juez de esta denuncia fabricada, en donde la realidad de las cosas fue que en dicha denuncia decían que yo había agregado a una persona, a una cuenta en un grupo de Telegram. Y como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que si hubiera hecho agregar a esa cuenta, esa cuenta luego hizo una publicación que denunciaba toda la campaña de difamación y toda la campaña de represión que teníamos encima. Bueno, pues por eso fuimos rescindidos el profesor Juan Manuel Buchanan y un servidor, pero como las autoridades tienen todo su sistema de comunicación, sus páginas, la gente que está cercana a las direcciones, algunas son profesores, algunas son estudiantes, pues echaron a andar una maquinaria y nos dijeron, a los profesores se les rescindió por ser violentos de género. Y entonces, pues era una cortina de humo, pues difícil de vencer. Hemos, pues ya con esta resolución, pues mostrado que es una campaña de mitomanía colectiva impulsada por la dirección de la Facultad de Ciencias y por personas cercanas a la dirección, que a veces salía el comunicado del director y al mismo tiempo salía el comunicado de la Asamblea de Mujeres organizadas de ciencias. Y si uno se pone a ver cuáles eran sus reuniones, cuántas eran 5 personas que sacaban un documento para cubrirle la espalda al director, que no hacían ninguna asamblea, que no comunicaban ni hacían consenso de lo que iban a sacar en su comunicado. Y así hubo 5 o 6 correos de la dirección que además mandaban a todo mundo y salían estas personas ahí a cubrir la espalda a la dirección. Y bueno, pues ahí está también en un video muy significativo que hubo el director diciendo que si queríamos de una manera desafortunada que da hasta pena repetirlo, pero lo decía así, que si queríamos que nos echara a las mujeres encima, y bueno, pues tuvo tal repercusión que lamentablemente pues acabó siendo cierto lo que dijo ahí, y bueno, pues a pesar de la resolución, ese correo pues todavía sigue montado en esa campaña de mitomanía colectiva. Y finalmente quiero cerrar esta parte diciendo que la burocracia dorada universitaria en la UNAM, en la UAM, usan estos temas del movimiento de género para inhibir la discusión política. Y entonces hay que estar con mucho cuidado porque pues se meten personas de estas que decimos que tienen la misma línea de ideas que la dirección de tal escuela o universidad
Y entonces en alguna asamblea, ya saben que la discusión política pues a veces se puede acalorar un poco. Y bueno, pues entonces pues puede suceder que estas personas salen de la asamblea y pues van y le tocan el hombro pues ahora sí que a la contraparte del movimiento, que son las autoridades, y dicen, por favor, repriman aquí a estas personas del movimiento porque están siendo violentos o violentas, ejerciendo violencia política de género, ahora le llaman. Y bueno, pues yo cierro diciendo que hay que ser pues cuidadosos y hay que denunciar y pues a la gente que realmente impulsa el movimiento de las mujeres, pues sí dejarles esta reflexión que pues lamentablemente hay que gastar un poco de energía y discusión para ver qué hacer y cerrarle la puerta pues a las autoridades, a la burocracia dorada, para que puedan usar de manera vil pues temas de un movimiento legítimo para deshacerse de la gente que les es incómoda. Y bueno, pues eso sería, espero no haberme tardado mucho. Bien, y bueno, profesor, algo que nos gustaría que quedara, pues, digamos, que se recalcara, es que esta situación no es una cuestión fortuita, no es una, pues, lo que podemos decir, un hecho aislado, ¿no? Es parte del amedrentamiento constante al movimiento, es parte, pues, de, digamos, de la tradición de represión de las autoridades universitarias, ¿no? A lo largo de años de lucha estudiantil, de lucha del profesorado. Y bueno, pensando que es lo que ustedes, pues, bueno, lo que usted nos acaba de narrar, ¿no? Es, digamos, una batalla de toda esta lucha constante que hay. ¿Cómo es entonces en general, pues, para los profesores que, bueno, que tal vez no han vivido esta situación de represión específica que usted y el profesor Juan Manuel vivieron, pero cómo es la situación también hacia otros profesores que, pues, a pesar de no haber vivido esta situación, se mantienen en lucha, ¿no? Se mantienen, pues, dentro del movimiento, ¿no? ¿Cómo podríamos también, digamos, dimensionar hacia lo general otras formas en las que las autoridades, la dirección, pues, amedrenta y acosa también, bueno, ellos sí acosan a los profesores que se organizan, ¿no? Cómo es este ambiente, entonces, pues, de constante, pues sí, de constante ponerle el pie al movimiento? Sí, mira, es una muy buena pregunta y amerita una reflexión interesante porque la universidad, en particular la UNAM y también otras, tal vez no tanto como la UNAM, porque la UNAM sí les lleva ventaja. Miren, uno va a la universidad y le gusta a uno toda una faceta de la universidad que es la faceta que debería de predominar y que debería de inculcarse y que debería de ser, que es la faceta de ir, convivir, aprender, pues ir transitando por las asignaturas de tu plan de estudios, etcétera. Si es posgrado, pues lo mismo. Y eso es algo muy interesante porque, como diría Richard Feynman, que es un físico de los notables, pues el placer de descubrir es algo que te llena, ¿no? Ir aprendiendo. Eso es lo bonito de la universidad. El problema es que la universidad necesita recursos para mantenerse funcionando. Y el problema es quién maneja esos recursos. Y bueno, pues lo que resulta es que los recursos que hacen que la universidad funcione son unos recursos que andan en el orden del presupuesto de algunos estados completos de la República, del país. De hecho, hay notas que se pueden buscar en internet que dicen que le dan más presupuesto a la universidad de lo que le dan a 17 estados del país. Algunos de ellos ya de tamaño considerable, como
podría ser Sinaloa, que son estados grandes. Y bueno, pues ese presupuesto para que comparen, pues ese presupuesto para un estado, pues incluye dinero para salud, para obras, para educación, etcétera. O sea, es realmente mantener un estado funcionando. Bueno, pues el presupuesto de la universidad es de ese tamaño y entonces alrededor de donde hay dinero, pues la distribución de ese dinero puede crear pues algunos vicios. Vicios como el que tengo aquí de este lado, que sí lo puse porque pues 80 millones de pesos se ha gastado el rector en viajes, ¿no? Entonces, esto para que se entienda qué es lo que tenemos enfrente. Lo que tenemos enfrente es, pues, como una horda de caciques universitarios, algún conjunto de personas en cada escuela y facultad que recibe una buena cantidad de presupuesto. Hay escuelas que reciben más de 1,000 millones de pesos de presupuesto al año, como podría ser la FES Cuautitlán o la Facultad de Ciencias. Y bueno, pues lo que sucede, de nuevo, es que los que están cerca de esa asignación y repartición y distribución del presupuesto, pues pueden obtener beneficios, como aquí está esta imagen. Entonces, pues, ¿qué sucede? Que hay parte de ese presupuesto en donde de manera disfrazada y sutil pueden meter mano. Y es ahí donde, pues, incluso se ha hecho público, incluso en algunos espacios de circulación nacional, pues que las autoridades, las direcciones, los altos funcionarios, pues desvían recursos del presupuesto universitario. Entonces, cuando hay estudiantes o profesores que se ponen a protestar y que destapan esta cloaca de desvíos y de malos manejos en el presupuesto universitario, pues sí hay pues una mafia que está en contra de que eso suceda y se te van encima. Y entonces la universidad tiene un sistema de represión fuerte. Antes, pues había en algunas escuelas incluso porros y llegaban y te amedrentaban, incluso físicamente podías salir pues agredido, agredida. Y al pasar de los años, en los últimos 5 o 6 años, ha venido una disminución en el uso de estos grupos de porros, sobre todo después de que hicieron su numerito ahí en Rectoría, que fue este, pues algo planeado y que pero salió en todos los medios. Y bueno, después de eso los esconden un poco. Yo personalmente siento que ya no han sido usados tanto, pero ahora en lugar de ese sistema de represión sale este otro sistema de represión de fabricación de denuncias, y así han expulsado estudiantes en CCH, así han expulsado estudiantes en la FAD, profesores, trabajadores, y entonces tienen su sistema de represión y tienen su sistema de impartición de justicia. Y entonces, pues para tener el control y para seguir disponiendo de ese presupuesto de casi 53,000 millones de pesos, pues ahora sí que a su antojo, pues sí, hacen uso de la represión, las autoridades universitarias, y pues claro que tratan de hacer una limpia, y la verdad hay que unirnos y hay que denunciarlo porque hay muchas y muchos profesores, por ejemplo, que han sido despedidos por motivos políticos de una manera disfrazada. ¿A qué me refiero? Que pues las personas que a veces pueden llegar a ser cercanas a las autoridades, encargadas de asignar los cursos, pues simplemente les idean un argumento académico por el cual no les van a dar cursos, cuando en realidad lo que está detrás de la decisión es una diferencia política, o que no ven bien que la profesora o el profesor tenga ciertas ideas. Entonces, pues la universidad es sumamente represiva,
Y este es el lado oscuro de la universidad. Este es el lado oscuro de la UNAM, que pues sería, básicamente está pues sintetizado en la burocracia dorada, que es quienes controlan este presupuesto y tienen su aparato de control. Fíjense ustedes que ya tiene más o menos un año que intentamos hacer un bailongo en la Facultad de Ciencias, eh, y nos echaron encima toda la policía universitaria, la gente que llevaba el sonido, lamentablemente quedó detenida, tuvimos que ir al Ministerio Público toda la tarde, toda la policía universitaria, decenas de personas, unas 30 tal vez, patrullas, cerraron calles afuera de CU en complicidad con la policía de la alcaldía Coyoacán. Y por otro lado, pues acaba de haber un robo en la Facultad de Medicina que salió en la prensa, que pues ahí en la biblioteca pues, robaron impunemente y no pasó nada, ¿no? Entonces, para que vean cómo actúa esto, para reprimir, ahí están decenas de elementos de la policía universitaria para defender a la comunidad, no llegó nadie. Y bueno, para ir cerrando este punto, es pues sumamente represiva la UNAM y pues tenemos que unirnos, los docentes, los trabajadores y los estudiantes. Y el antídoto es, no es fácil, pero el antídoto es denunciar. Ahora ya es más fácil, haces un video y lo ve la gente y se vuelve viral. Recuerdo algunos videos de abusos de personal de la policía universitaria, incluso hubo una marcha de compañeros de la ENA que los agarraron ahí, y les metieron ahí una calentadita, como se dice, este, y a través de denunciar en las redes sociales, pues o sea, tuvieron que sacar hasta un comunicado, pues, las autoridades universitarias, porque lo que sucede es que despiden, reprimen, golpean y nadie se entera, nadie dice nada. Y entonces lo que hay que hacer es denunciar, hay que unirnos, tenemos que tejer una red, y solo así podremos brincar el cerco, porque han de saber también este dato curioso, me gustaría decirlo, que medios como ustedes o como nosotros que somos independientes están en la mira de estas personas que se mueven con la burocracia dorada para fabricar denuncias, para se meten al movimiento, incluso al movimiento estudiantil, hacen asambleas donde invitan al director, le ponen el tapete rojo, invitado estelar de las asambleas, o van, hubo una asamblea de mujeres y disidencias en la Facultad de Ciencias donde querían que de resolutivo saliera, pues que no nos dejaran entrar a la facultad o a la UNAM tal vez, y estuvo ahí el personal de la oficina jurídica y a profesoras y estudiantes mujeres que cuestionaban a las autoridades, las sacaron de la asamblea, así, de ese tamaño, están las cosas, y estas personas que están junto con las autoridades, pues cínicamente se ponen de acuerdo diciendo que hay que reportar páginas, hay que reportar canales de comunicación, y entonces estamos en la mira en serio. O sea, por ejemplo, te bloquean, entonces tenemos que tejer una red del otro lado y brincar esta censura mediática que impulsan, porque tienen gente, pues este presupuesto les da para tener mucho poder. Simplemente yo hacía la cuenta, pues cerca de 8 o 10 personas de personal jurídico en cada dependencia, hagan la multiplicación, decenas de dependencias, o sea, la universidad tiene cientos de abogadas o abogados, pues trabajando para ellos. En fin, está dura la situación, y entonces pues tenemos que unirnos, tenemos que dejar a un lado las diferencias, porque luego yo también les digo a algunas personas, luego en la izquierda, no sé si cuesta más trabajo unirnos, yo lo veo como una especie de que vas a pedir un aventón y hagan de cuenta que van hasta la Riviera Maya, y a lo mejor el primer aventón va a ser a Puebla y el segundo,
y pues hay que tomar los aventones y luego ya si vas más lejos, pues ya si a lo mejor ya no va tanta gente contigo, pues ya te avientas, pero luego sucede así en la izquierda que no se pone uno de acuerdo ni para llegar a Puebla, ¿no? Entonces, ese es el asunto y hay que unirnos y hay que, pues sí, cerrar la puerta a esta represión, hacerla pública y finalmente creo que hay unas buenas condiciones en el sentido de que, por ejemplo, esta información que está aquí, ¿dónde está? De este lado. Este, bueno, yo llevo veintitantos años en la universidad y era muy raro que hubiera así, pues cuestionamientos a la burocracia ahora de la UNAM, así como ha habido últimamente. Y yo creo que ahí hay que juntarnos para decir, oigan, estas personas, nomás no, este, no sé, el secretario administrativo Álvarez y Casa también, o sea, acusado de desviar dinero, en fin, tenemos que juntarnos, va a haber cambio en la rectoría, yo creo que podemos levantar la mano y decir, oigan, comunidad, ¿cómo casi 450,000 miembros de la comunidad deberíamos de levantar la mano y decir, oigan, queremos ser tomados en cuenta para este cambio? Y bueno, ya más detalles, que si junta de gobierno, que si es 15 personas, pues claro que son muy pocas, en fin, o sea, pero hay que presionar entre todos y todas y bueno, pues estamos en una universidad represiva porque no quieren que sus privilegios se los quiten y bueno, pues ahora viene el cambio en la rectoría, sus privilegios están en riesgo y pues nosotros también tenemos que decir que queremos otra universidad diferente a esta universidad mafiosa. Gracias, Efraín. Pues bueno, me parece bien interesante lo que comentas y bueno, yo que soy egresada de FES Acatlán, pues puedo comentar que precisamente la situación que comentas sobre cómo se actúan las asambleas y finalmente pues estos procesos, digamos, tan amañados, pues es algo que confirmo totalmente, ¿no? Al menos mientras estuve inserta en el movimiento estudiantil, me tocó vivir muchísimo de eso, ¿no? Y bueno, sobre todo FES Acatlán que está plagado de panistas, priistas y en general una cúpula política, pues que precisamente no permite que otras alternativas, digamos, independientes, ¿no? Y que estén cuestionando, pues constantemente esta burocracia dorada, ¿no? Como la llamas o en general, pues lo que es la universidad, pues suele, ¿no? Imponerse sobre estas alternativas. Y bueno, justo ya para ir cerrando, pues también me gustaría que pudieras comentar precisamente, ¿no? En este sentido, cómo es que los docentes están organizando frente a estos golpes que ya pues has mencionado y bueno, qué alternativas están generando en torno a eso. Ok, bueno, pues estamos ahí en una etapa pues de reacomodo después del movimiento. Acuérdense que las autoridades se da un movimiento y dejan que baje la movilización y al final pues ya se van de cacería de la gente que quieren reprimir. Y bueno, creo que ahora, después de que hemos llegado a un punto de muy poca actividad, está empezando a levantar de nuevo. Y pues bueno, pues hemos estado nosotros resistiendo, sobreviviendo estos últimos 2 años en particular. En mi caso, pues ya casi va para año y medio que nos rescinden tenemos un contrato del proyecto de Ciencias TV, luego nos rescinden a los pocos meses del contrato de profesor de asignatura. Tal vez si realmente se van a amparo, pues sean otros 10 meses. O sea que estamos ahí en una etapa de supervivencia. Pero bueno, hemos decidido ponérselas difícil porque las autoridades hacen esto con toda la intención de decir, bueno, pues ya los despedimos y en 2, 3 meses estarán trabajando en otros lados y nos libramos de ellos. Y bueno, hemos tomado la decisión, tanto Juan Manuel como yo, en la medida de lo posible, pues seguir dedicando tiempo para exhibir cuál fue la verdadera causa de este despido, de esta represión, despido injustificado. Y bueno, pues hemos
estado resistiendo, seguiremos y llamamos pues, a los docentes, a las docentes que vean este video. Sabemos que tenemos la situación difícil porque han creado las autoridades universitarias la tormenta perfecta, porque es difícil que, pues hay más de 30,000 profesoras y profesores de asignatura y te dicen, bueno, ¿y dónde están en las movilizaciones? En las movilizaciones más grandes, pues habrá habido 300 personas, es el 1%, ¿dónde están esos 30,000, no? Y bueno, lo que sucede es que la tormenta perfecta que han creado consiste que la mayoría de estas personas tienen que trabajar en varias partes, en varios trabajos, para juntar una cantidad de dinero que pues, les permita sobrevivir. Y entonces es difícil que tú digas en tu trabajo número 2 o 3 o 4, oigan, me voy a tomar 2 semanas porque voy a hacer el movimiento revolucionario que va a cambiar las cosas para las y los profesores de asignatura en la universidad. Pues claro que te dicen, oye, bueno, sí suena muy bien y muy justo, pero pues aquí no puedes faltar, ¿ves? Y entonces, pues si la mayoría de esos 30,000 profesoras y profesores están en esa situación, pues ya es difícil hacer un movimiento con cierto nivel de entrega. Por ejemplo, hacer una huelga, un paro, es algo que está, la verdad, realmente difícil. Entonces, este movimiento UNAM no paga, pues se dio de una manera, siento que se hizo pues cercano a lo mejor que se pudo. Cerca de 30 escuelas llegaron a estar en paro, además eran unos paros virtuales. Este, pero bueno, pues esperemos que ese germen ha logrado que ya incluso en las opiniones de la gente ya está el hecho de que hay que cambiar la precariedad y esta situación de la estabilidad laboral que está pisoteada y la opinión ya se ha movido, ¿no? Entonces esperemos, ahí es donde hay que juntarnos, estudiantes, profesores, y hay que ir a influir de una manera positiva para que las cosas cambien en la universidad. Por ejemplo, pues la gente que diga que quiere ser rector, pues hay que exigir cómo va a cambiar las cosas, si, cómo le va a hacer para ya no dar esos aumentos salariales del 3,5, del 4%. Vaya que en la UNAM hay mucho dinero, mucho presupuesto, y ya hasta en el gobierno federal avientan aumentos del 8% a los profesores pues de la SEP y a los de la UNAM. Bueno, no estoy diciendo que eso sea suficiente, ¿no? Pero imagínense, a los de la UNAM les dan el 3,5 o el 4 y escudados en la autonomía, pues en fin. Entonces ese tipo de cosas, hay estudios que muestran que se tendría que estar ganando alrededor de lo triple de lo que se paga. Entonces, imagínense, hay, nuestra manera de comparar las cosas es que si te dieran 4 cursos a nivel universitario, por ejemplo en la Facultad de Ciencias, sería una actividad que ya representaría tiempo completo y andarías recibiendo alrededor de 8,000, 8,500 pesos al mes por una actividad de tiempo completo. Y pues la reflexión es que pues, eso no alcanza ni para tener una familia, ¿no? O si acaso para una renta. Y bueno, si tú multiplicas eso por 3, pues ya dices, bueno, pues a lo mejor eso sí daría chance pues de tener una familia, etcétera. Y por ejemplo, los profesores de tiempo del GEMS, por actividad de tiempo completo, pues sí les andan pagando entre 25 y 30,000 pesos. O sea que más o menos sí es algo que está pues bien calibrado, pues, y ese tipo de cosas pues las tiene que saber la comunidad, porque sí los salarios están muy precarios y tenemos ahora buenas condiciones, pues hay que aprovecharlas. Y del lado de los estudiantes también hay que aprovechar estas balconeadas que están saliendo para que quede claro el funcionamiento de la universidad. Está llena de corrupción, llena de robos, llena de desvíos. Por cierto, a los profesores de asignatura y ayudantes que vienen de primer ingreso o de reingreso, les rasuran su salario en un pago único, no les pagan vales de despensa y demás prestaciones, y ese dinero ¿dónde queda si uno no reclama ni te avisan? Pues lleva décadas sucediendo esto, se roban el dinero
Y bueno, pues tenemos que acabar con eso. Ese dinero se podría destinar para pagar mejor, para apoyar a los estudiantes con becas, con apoyo alimenticio, de transporte, etcétera, ¿no? Y sí tenemos que ser conscientes de que no es el dinero de la burocracia, ¿verdad? Es el dinero que ustedes mismos o sus padres, a través de su trabajo y de sus impuestos, pues hacen que la universidad siga funcionando y entonces en lugar de que tengan sus salarios faraónicos y sus desvíos y robos también faraónicos, pues mejor que se amplíe la matrícula, que se le pague bien a las y los profesores de asignatura, que haya apoyos, becas y transporte, etcétera. Para eso se debería de usar el presupuesto y pues hay que presionar. En estos días va a ser la universidad pues un campo de batalla ideológica y hay que unirnos para que cambie de manera positiva la universidad. Bien, pues muchas gracias, profesor Efraín. Vaya, es una situación, como mencionas, tiene que ver con la forma, sí, cómo se administra el dinero, cómo, digamos, esta burocracia absorbe todo, pero sobre todo también la precarización a la que, pues, constantemente son condenados los profesores. Y bueno, pues es una exposición bastante interesante que da para reflexionar mucho dentro del movimiento también estudiantil, ¿no? Entonces, pues bueno, le agradecemos la participación. Vamos a seguir, por supuesto, al pendiente en comunicación, porque pues sí, el movimiento pues no para. La UNAM, por supuesto, que va a seguir con sus políticas represivas y pues vamos a estar al tanto, profesor. Ok, pues gracias por el espacio y antes de irme quiero anunciar que hay un conjunto de estudiantes que a lo mejor también ustedes conocen que están impulsando pues unos eventos pues del lado de la banda, del lado de los estudiantes, de bienvenida, porque ya ven que siempre las autoridades hacen sus eventos oficiales y demás, y entonces yo quiero pues decir que es una muy buena idea de estas personas, estudiantes de varias escuelas que están impulsando, porque es así como en Oaxaca, ya ven que hay la Guelaguetza oficial y puros lujos y todo, y ahora ya hay la Guelaguetza alterna para la banda, para el pueblo, etcétera. Pues es lo mismo aquí, están intentando pues que haya la bienvenida a toda esta parte que pues, a las autoridades les pasa así como que se les olvida mencionar o no les gusta, y entonces pues ahí aprovechar el espacio para que estén pendientes, posiblemente en su escuela haya alguna bienvenida alternativa y bueno, pues hacer ese anuncio. De acuerdo, pues muchas gracias, profesor. Pues sí, como comento, estaremos al pendiente, estamos en comunicación y pues adelante en la lucha. Hasta luego. Hasta luego, estamos en contacto. Un abrazo, Un Lorena abrazo. Emiliano. Igualmente, gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, hasta luego. Buenas Hasta noches. luego. Pues bien, pues estuvo bastante interesante esta intervención que acabamos de tener con el profesor Efraín. Y bueno, pues como ya comentaba el camarada Emiliano, vamos a darle seguimiento pues a esta cuestión que es tan importante que, bueno, por un lado es la lucha docente al interior de la UNAM, pues como ya se han comentado, es una situación pues que se vive de precariedad, persecución y bueno, otra serie de elementos que también pues hay que seguir denunciando. Y bueno, por otra parte, pues también la cuestión estudiantil, que bueno, continuamente tenemos aquí pues camaradas, compañeros que ya han pues hablado sobre esta situación y pues bueno, seguiremos hablando sobre ello.